El día que yo me vaya, que no le dé pesar a nadie, que desdichada que fui, desde que me arrastró el mí, no tengo padre ni madre, quien se conduela de mí. Para los que vivieron en Centroamérica durante el mes de octubre de 1998, la devastación física que dejó el huracán Mitch es algo que jamás olvidarán. Los ríos que crecieron más y más, llevándose a familias, hogares y edificios enteros. Aguas torrenciales que inundaron aldeas, pueblos y ciudades, destruyendo cultivos y negocios. Cerros que se derrumbaron en instantes, sin dar oportunidad de escape a aquellos que se encontraban en su camino. El daño físico fue evidente de inmediato, todos lo pudieron ver. Pero lo que no fue tan notable fue el daño emocional, otro resultado del huracán Mitch. Cuando yo dije sacar a mi esposa y a mi niña de 3 años, yo dije a correr para donde ellas y no alcancé porque la tierra se me abrió. Cuando iba a dar el paso, la tierra se abrió. Me siento destruido, totalmente mal, solo, en las noches no duermo, las pesadillas me vienen a la cabeza. Pero yo lo que necesito es encontrar a mi familia. Eso es secundario, pero yo quiero encontrar a mi familia nada más. Yo no necesito nada. Yo solo quiero darle sepultura a ellos. El proceso de reconstruir el país no fue solamente uno de reconstrucción física, sino de reconstrucción emocional también. Yo deseaba morirme, yo no deseaba existir. Después que yo vine, estuve 2 meses aquí, después me fui para Costa Rica de vuelta porque ya estaba mi marido y me llevé a las 2 niñas. Cuando yo llegué allá, a mí las ganas de trabajar se me quitaron. Y yo me sentía, pero le digo a usted que yo andaba como en otro mundo, yo no me daba nada por nada, y al rato yo estaba como que nada había perdido. Yo nada había perdido, yo me sentía así, pero yo solo sentada en cómica, que yo no hablaba con nadie, sino que yo sola, allí, sentada, y pasé toda la noche sentada, sin dormir, solo pensando. Vi que yo me pegó un de pelo, o sea que no podía dormir. Yo no podía dormir y todavía siento eso de pelo. Dice que yo cuando yo me acuerdo así de cosas, yo no puedo dormir. Así como me acuesto, así amanezco. Existen muchos desastres en todo el mundo, resultando en tanto trauma emocional que los profesionales en consejería han desarrollado un campo de estudio para abordar este problema. Se llama salud mental en desastres. Tanto los profesionales en el campo de la salud mental, así como personas compasivas de la comunidad y la iglesia, pueden aprender a ayudar a las personas a responder a situaciones de crisis y a identificar a aquellos que pueden estar en riesgo de sufrir varios problemas psicológicos debido al shock del desastre. Estas personas muchas veces han tenido encuentros muy cercanos con la muerte o con el daño físico. Pueden haber visto a sus seres queridos en situaciones de grave peligro. Quizás han visto cómo sus hogares fueron destruidos o cómo sus negocios o cultivos desaparecieron. Pudieron haber sido testigos o víctimas de otros horrores después del desastre natural, saqueos, violencia o accidentes. En las personas que nosotros evaluamos en los albergues, las escuelas y en Morolica, encontramos muchos síntomas: tristeza, sensación de vacío, de soledad, ideas de que ya no valía nada, de desesperanza, de que el futuro solo trae cosas terribles, que no ocurre nada bueno. Pero la más importante que experimenta una persona que ha sufrido un trauma es revivir constantemente el incidente.
En ese momento a mí lo que me daban ganas solo era de llorar y llorar, al ver cómo quedó como un desierto. Y ese día encontramos la ropa de mi mamá, de mi papá, de todos los de la casa. Quedó a la cuadra amontonada. Yo allí deseaba, no sé ni cómo me sentía, tan horrible al ver los recuerdos de mi familia. Los efectos del shock emocional expresados por Marina y otros sobrevivientes pueden aparecer inmediatamente después del desastre. Estos pueden aparecer desde unas horas después de ser expuestos al trauma hasta varios días, semanas o meses más tarde. Los que sufren de una reacción de estrés prolongada después de un desastre o una crisis están experimentando un síndrome común que se ha llamado desorden de estrés postraumático. Las víctimas que sufren de estrés postraumático a menudo vuelven a vivir el evento por pensamientos intrusos o pesadillas recurrentes que resultan perturbantes y dolorosos. Es una reacción totalmente normal, totalmente humana. La persona tiene todos estos síntomas no porque sea débil de carácter, no porque no quiera colaborar, porque no quiera poner de su parte, porque no tenga fe en Dios, sino porque es un ser humano que puede sufrir enfermedades, y el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que si no se trata se complica, como le decía, con depresión, alcoholismo, drogas, con suicidio también, puede llegar incluso a la esquizofrenia o locura que nosotros conocemos. Se conoce que los síntomas del estrés postraumático después de un desastre van disminuyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, para algunos, los síntomas pueden permanecer por años. Los niños son los que se encuentran en mayor riesgo. Después de un desastre, ellos son los que más temen que el evento va a recurrir y que ellos o alguien a quien aman será lastimado o morirá, que ellos serán separados de los que aman. Como en el caso de los adultos, mucho depende de la cantidad de destrucción que ellos presenciaron. En la ciudad de La Libertad, Honduras, Milagros trabajó después del huracán Mitch como facilitadora de un proceso de recuperación emocional para niños y describe algunos de los síntomas más a largo plazo que fueron evidentes recientemente. El siguiente año después del Mitch, los que estaban en primer grado, ninguno pasó el primer grado. Fue un trauma tan grande, un golpe tan grande que les estaba afectando. Ahora me doy cuenta que hasta ahora, unos niños que estaban en primer grado en ese año, hasta este año pasaron. ¿Cómo qué cosas viste dentro de ti? Como carros, cajas, como refri, todo iba en el río. ¿Por qué dibujaste ese carrito ahí? Que iban adentro del agua. ¿Y te asustó ver cosas dentro del río? ¿Qué sentiste cuando mirabas esas cosas pasando? Yo temblaba y no comía nada. Nada comía y me puse blanca, pero ya me dio unos remedios y me compuse. El aniversario del desastre siempre evoca memorias intensas del incidente y provoca muchos pensamientos. Los sobrevivientes evalúan el impacto del desastre y muchas veces se sienten frustrados al darse cuenta que muchos problemas pueden seguir a largo plazo. A menudo, los sobrevivientes necesitan tomar acciones para enfrentar estos problemas al momento del aniversario. También, las malas condiciones del clima tienden a provocar fuertes emociones cuando los recuerdos del desastre original se vienen a la mente. Yo entonces, te voy a decir pues la verdad, yo quedé aterrorizada, yo tengo miedo de noche cuando llueve. Y yo digo, la lluvia que cae, a mí me da nervios, quiero salir corriendo porque que viene la corriente encima de mí. Fíjese que yo todavía siento una cosa que me tiene, no sé cómo me tiene, de que yo, cuando yo miro ya que va a hacer movimiento, que va a llover, para mí siento tristeza, fíjese. Siento tristeza.
Las reacciones de muchos sobrevivientes de desastres pueden ser entendidas en varias etapas. La primera es inmediata, la etapa del heroísmo. Los sobrevivientes ayudan a rescatar y a albergar a otras víctimas en los días después del desastre. Su nivel de adrenalina está muy alto. Luego sigue la etapa de luna de miel. La atención efusiva de los políticos y los medios de comunicación hace que los sobrevivientes se vuelvan demasiado optimistas sobre el paso al que sus vidas regresará a la normalidad. Después, los sobrevivientes se desilusionan al darse cuenta de todo lo que se tiene que hacer para reconstruir sus vidas y que los recursos con los que habían contado no están disponibles. Finalmente, la mayoría de los sobrevivientes llegan a reestabilizarse. Ellos logran reconstruir sus vidas y esto les renueva la esperanza. Entonces, ¿qué significa proveer ayuda después de un desastre? Significa mucho más que nuevos hogares y nuevos edificios. También implica abordar las heridas emocionales menos visibles de las personas que han pasado por un trauma extenso y que buscan una sanidad interior y esperanza para el futuro. Para los que sufren de alguna manera después de un desastre, los profesionales de la salud mental están de acuerdo que un proceso grupal dirigido por un facilitador puede ayudar a verbalizar el trauma y recibir el apoyo de otros que se encuentran pasando por situaciones similares. En términos así muy estrambóticos le podría llamar yo, le llaman debriefing, pero es una terapia donde el grupo empieza a exteriorizar qué fue lo que sintió, cuáles fueron sus miedos, cuál es su temor actual, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Al poder expresarlo y compartirlo con los demás, es como que se está quitando una gran carga de encima. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es ganarnos la confianza del grupo, presentarnos, decir de dónde somos, cómo nos llamamos, por qué estamos ahí, qué fue lo que nos pasó. Y luego el que dirige la terapia grupal comienza a motivar a las personas a que expresen qué fue lo que sintieron, qué fue lo que les pasó, qué es lo que está pasando por su mente. En primer lugar, el profesional provee información acerca o explicaciones acerca de lo que la persona está viviendo. ¿Por qué la persona tiene pesadillas? ¿Por qué la persona no puede conciliar el sueño? ¿Por qué la persona pasa nerviosa? ¿Por qué la persona tiene esos pensamientos recurrentes? Entonces el profesional le provee educación, le provee información a la persona para que entienda lo que está viviendo y lo que va a seguir viviendo. Claro está que algunos sobrevivientes necesitarán mayor ayuda, pero ¿cómo podemos identificar a estos miembros de la comunidad que tienen heridas tan profundas? Uno de los primeros síntomas que presentan las personas es la dificultad para dormir. Llega la noche y no pueden dormir, la persona se vuelve muy enojada, se enoja con muchísima facilidad e incluso se puede volver violenta. Luego vienen ya otras manifestaciones, ¿verdad? Ya las reminiscencias que nosotros llamamos o flashback, que es estar reviviendo constantemente, como que le están repitiendo a uno el cassette del momento en que uno fue víctima de... O sea, la persona aprendió que el miedo es una buena manera para sobrevivir a partir del golpe. La persona aprendió que evadiendo o escapando es una manera de defenderse, de recuperar su equilibrio emocional ante lo que está viviendo.
Entonces es ahí donde el terapeuta enseña conductas más adecuadas, más apropiadas para procesar los golpes. Los niños necesitarán ayuda especial para manejarse en los días después de un desastre. Ellos necesitan que se les asegure que están a salvo y se les debe dar información correcta y sencilla sobre lo ocurrido. También se les debe animar a expresar sus sentimientos, lo cual inicialmente puede ser logrado a través de dibujos sobre los eventos que ocurrieron, que luego pueden ser discutidos con un consejero. Hay niños que sí, que dibujaban el Mitch, el río crecido, las cosas corriendo, pero nada más. No, es que pasó esto y esto. Muchos no, muchos tenían muchos miedos y dibujaban todavía la tormenta. Y nosotros les preguntamos por qué. Y decían de que ellos sabían que iba a venir otro y que les podía volver a pasar lo mismo. Entonces eso se fue repitiendo. Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar los grupos más pequeños de niños y discutir con ellos lo que había pasado en el Mitch. Entonces, ¿qué dibujaste? Yo dibujé esto porque a mí me pasó esto, por eso. Entonces hacerlos que exteriorizaran, que lloraran. Muchos de ellos no habían llorado, que lloraran y que dijeran lo que había pasado. Entonces luego explicarle a uno de una manera muy sencilla que eso fue cuestión de la naturaleza, explicarle los motivos por los que se daban las inundaciones, que era un huracán, explicarle todo eso porque los niños no sabían que había pasado un montón de agua y no sabían cuál era la situación. Para los niños que han sido testigos de la destrucción, daños o muerte, un consejero profesional puede ayudar a minimizar o prevenir el síndrome de estrés postraumático. Este niño es mi hijo, él tiene 13 años. Él se llama Alborderix Navas. Después del Mitch quedó en ese estado en que lo miran, porque él era normal. Yo lo mandaba a la pulpería a ser mandado y después del Mitch quedó con nervios, sustos y ha quedado así. Es un efecto severo cuando el dolor es tan extremo. La mente lo que hace es bloquear totalmente el sufrimiento, o sea, la capacidad de enfrentar la realidad para que deje de sufrir. O sea, lo que hace es bloquearla. Ese niño está totalmente fuera de la realidad. Regresó a etapas muy tempranas de su vida donde ni siquiera puede hablar. No reacciona normal. Él no reacciona normal. Ya no habla bien. Ya no habla bien. Los padres deben estar alerta para notar estos cambios. El niño se niega a regresar a la escuela. Temores persistentes relacionados al desastre. Molestias al dormir, tales como pesadillas. Pérdida de concentración. Mal comportamiento de manera inusual en la escuela o en la casa. Quejas físicas que no son típicas. Aislamiento de la familia o los amigos. Para muchos sobrevivientes, el apoyo de un grupo o de la familia y los amigos es suficiente para procesar el trauma que han pasado. Pero para otros, especialmente los que anteriormente han sufrido problemas a nivel de salud mental, la consejería profesional puede ser necesaria e idealmente accesible lo más pronto posible después de un desastre. Aunque muchas veces nos sentimos inútiles al enfrentar una destrucción masiva o una crisis inmediata, también debemos recordar que la intención de Dios para la humanidad fue de vivir dentro de una estructura de familia y de comunidad, proveyendo así una red de apoyo natural para aquellos que están sufriendo. En momentos de intervención después de un desastre, una de las metas principales debe ser fortalecer la red de apoyo de una comunidad, incluyendo a las organizaciones comunitarias, las iglesias y líderes que pueden influir en la movilización de recursos. En los días después del huracán Mitch, el trabajo que realizó el Hospital Evangélico es un proceso sencillo de intervención en crisis,
basado en un manual para la recuperación emocional que habían utilizado para acompañar a pacientes con VIH-Sida. Este modelo puede ser útil en muchas situaciones similares, con una cantidad mínima de capacitación y apoyo. El Dr. Martínez observa los importantes beneficios encontrados al usar el proceso de intervención en crisis con los pobladores de La Libertad, donde habían sido seriamente afectados por una avalancha de agua y lodo que pasó por la ciudad de 10.000 habitantes, destruyendo hogares, negocios, carreteras y escuelas. Fue interesante que ahí bajaron las barreras, digamos, de protección social, y pudieron abrirse y llorar y expresar su dolor. Yo me sentía bien mal, intranquila, una cosa que yo no estaba bien. Aunque yo no había perdido nada, pero yo sentía lo que habían perdido los demás. Que sabe cuál fue el consuelo principalmente el mío, ¿verdad? Fue hasta que vino Luisito a visitarnos y nos dio palabras de aliento. Mire, y fue sacando lo que sucede cuando hay un problema de eso, ¿verdad? Tenemos que darle a esta persona un momento o muchos momentos para hablar o llorar o gritar lo que quiere hacer. Y para nosotros y nosotras de la iglesia a veces es muy difícil. Hemos aprendido a predicar, pero no hemos aprendido a escuchar. Había gente que se quedaba pensando, se quedaba como oída, y le podía pasar usted la mano en la vista y no reaccionaban, que ni siquiera le escuchaban. O sea, como le dijera yo, había que hacer un trabajo de solidaridad con ellos, de escucharles o de estar callados con ellos, nada más, hasta que ellos quisieran hablar. La iglesia, como parte de la comunidad y como una comunidad en sí misma, tiene un mandato bíblico de participar y ser parte del proceso sanador para las necesidades emocionales y espirituales de los afectados. La iglesia es una parte integral en una comunidad. Y después de que algo pasó o algo pasa tan terrible como Mitch, necesitamos comunidad. Después de un desastre, los sobrevivientes pueden luchar con algunas de las preguntas más profundas de la vida. Preguntas sobre el bien y el mal y el papel de Dios en nuestro mundo. Muchas personas le reclamamos. De una u otra manera le reclamamos por qué estaba pasando esto. Pero más sin embargo, muchas otras personas acatamos la decisión de Él con humildad. Y como vuelvo y le digo, siempre pensando en que si nos había hecho pasar por esta situación era porque algo mejor estaba preparado para nosotros. Y a partir de eso muchas personas creemos que nuestra vida es para un propósito en el camino de Dios. Aproximadamente un año después de que pasó el huracán Mitch, el Comité de Acción Social Menonita se convenció de que el acompañamiento pastoral que inició después del Mitch necesitaba continuar a través de los líderes eclesiales de base. Desde ese tiempo, ellos han estado capacitando y promoviendo una red de apoyo comunitario que se llama Ecopaz, equipos de coordinación pastoral para acompañar a las personas de sus comunidades que se encuentran sufriendo de alguna manera. Hemos estado ahí donde ha habido dolor, donde ha habido llanto, desesperación, atribulación. Allí Dios nos ha dado ese gran privilegio de llevar palabras de consuelo. Mire, el apoyo que yo recibí, como les digo yo, el apoyo fue grande. Aquí la comunidad de aquí de esta aldea, Las Delicias, cooperó con oración, cooperó con palabras, como le digo yo, que uno en ese tiempo uno pierde hasta el sentido. Yo le pedí a Dios que viniera personas, a mí me visitaba, todos los días me visitaba gente aquí con oraciones, ellos me ayudaban a controlarme, porque yo me había descontrolado de al tiro. Yo creo que un reto de la iglesia es en algún sentido promover modelos diferentes de respuesta a desastres, donde podamos ir del desastre a la transformación, de procesos de supervivencia a procesos donde la gente pueda alcanzar vida plena, que esa es la voluntad plena de Dios. Entonces,
¿Qué puedes hacer después de un desastre? La Cruz Roja recomienda reconocer tus propios sentimientos. Hablar sobre tus sentimientos con otros para aliviar tu propio estrés. Aceptar ayuda de los demás. Tomar tiempo para descansar, recrearte y hacer actividades físicas. Darle un abrazo a alguien. En tu comunidad puedes ayudar al escuchar a otros que tienen problemas. Compartir tus propios sentimientos sobre el desastre. Ser tolerante cuando los demás se ponen irritables y de mal humor. Compartir información sobre la asistencia que se está brindando y recursos comunitarios disponibles. Los estudios demuestran que los sobrevivientes que son capaces de encontrar algún significado positivo después del evento traumático logran recuperarse mejor. Los estudios también demuestran que muchos sobrevivientes sí logran cambiar su perspectiva sobre sí mismos y sobre la vida de manera positiva. A partir de Mitch, mi vida es diferente. Nosotros vivimos a partir de Mitch. De Mitch hacia atrás quedó o se fue con el desastre. Las bendiciones que el Señor nos ha dado ha sido increíble y la fortaleza como personas, como familias han sido increíbles. Ellos no solamente son víctimas, sino también sobrevivientes. Han logrado integrar a su identidad la experiencia vivida y siguen adelante. Ellos nunca olvidarán el desastre, pero se llevarán las lecciones aprendidas en esos momentos durante toda una vida.